Niños de Ítalo Peruano, muy buenos días. Les habla el profesor Walter, el profesor encargado del curso de Ciencia y Ambiente. Hoy hablaremos de los cinco sentidos. Recordemos, niños, que la semana pasada hablamos de dos sentidos muy importantes. Hablamos del sentido de la vista y del sentido del tacto. Hoy continuaremos con los demás sentidos. Así es, niños. Así que atentos, por favor. Niños, la capacidad para sentir estímulos, ¿no?, es vital para la supervivencia humana. Por ejemplo, la pérdida del olfato puede hacernos inhalar un gas tóxico que puede dañar nuestro organismo. O también la pérdida de la audición, ¿no? Por ejemplo, venga el niño ahí que está corriendo, su estímulo es la energía, ¿no?, que lo hace correr. Él quiere desgastar energía. Entonces, en el caso de él, su estímulo sería el correr. Bien, sigamos, niños, con las diapositivas. Para oír los sonidos que son captados por el pabellón de la oreja, luego pasan por el conducto auditivo externo y llegan al tímpano. Así es, niños. Por ejemplo, vean este gráfico que están mencionando. Hay una campanita que está dando las ondas sonoras. No sé si lo ven. Listo. Ahora, en el caso del oído externo, esta parte que se encuentra en el oído externo se denomina pabellón. Luego del pabellón pasa hacia el oído medio, que es el tímpano. No sé si ven en el gráfico, ahí que está el tímpano. Es decir, entonces entendamos bien, en el oído externo está el pabellón, ¿no?, que toda la onda sonora entra por ahí. En el oído medio encontramos al tímpano y también al conducto auditivo, es decir, el ingreso de las ondas sonoras. En el oído externo encontramos los conductos semicirculares y el caracol, como lo ven en el gráfico, ¿no? Esto se denomina caracol. Y luego tenemos aquí en esta parte la trompa de Eustaquio. Todos esos hacen la función para nosotros poder oír. Entonces, ¿qué pasa, niños, cuando hay un sonido? Pasan por las ondas sonoras, llega al oído externo, esa parte que nosotros tenemos en el oído, como ven en el gráfico. A ver, donde estoy moviendo la flechita aquí, niños, esto sería todo lo que respecta al oído externo. Y esta partecita se denomina pabellón. Luego las ondas sonoras ingresan, entran por el tímpano y en la parte media es donde se encuentra el tímpano. Y este conducto que pasa por ahí, donde se está moviendo la flechita, es el conducto auditivo. Luego tenemos en el oído interno, donde se encuentra lo más importante, el caracol, y también los conductos semicirculares. Estos conductos transmiten hacia el cerebro toda la información, es decir, las ondas sonoras. ¿Ok, niños? ¿Está claro? Cuando vibra el caracol, ¿no?, las vibraciones se transforman en impulsos nerviosos y transmiten al cerebro mediante nervios auditivos. ¿Ok, niños? Sigamos entonces. A ver, con respecto al oído, como les había mencionado, está dividido por tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. Dentro del oído externo, ahí fuera, encontramos pabellón auricular y el conducto auditivo, como les había mostrado en el gráfico. En el oído medio encontramos el tímpano y los huesecillos, como son el martillo, el yunque y el estribo. Y en el oído interno encontramos el caracol, los nervios auditivos y también los canales semicirculares. ¿Ok, niños? Ahora, el sentido del gusto. El gusto, como el olfato, es un sentido químico. Sin embargo, es mucho más simple que el olfato, ya que solamente se distinguen cinco gustos primarios. Por ejemplo, tenemos el gusto como es el agrio, dulce, amargo, salado. Y ahora últimamente que se ha incorporado, según algunos científicos japoneses, el sabor umami, ¿no? Que dicen que según ellos, los científicos que han estudiado, es el sentido del sabor delicioso o sabroso, ¿ok? Entonces, ¿cuántos sentidos del gusto tendríamos? Amargo, ácido, salado, dulce y umami, es decir, tendríamos cinco. Ya, niños, no se olviden, por favor, que eso va a venir en la prueba. Luego tenemos el olfato. El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven en el gráfico ahí cómo la persona está detectando el olor. Luego que pasa por el olor, pasan las fosas nasales. En la fosa nasal interviene la mucosa nasal, que es la que va transmitiendo al nervio olfativo. Y en el nervio olfativo se va transmitiendo a la pituitaria amarilla. Y esa pituitaria transmite toda la información hacia el cerebro. ¿Ya, niños? Listo, seguimos con el siguiente gráfico. Ahora, estas son partes de las fosas nasales, es decir, de la nariz. En ella encontramos el bulbo olfatorio, la lámina cribosa, los nervios olfatorios que detectan el olfato, ¿no?, todo lo referente al olor,
Y esos puntitos verdes, como ven ahí, serían los olores transmitidos por el aire. Ya niños, toda esta partecita son los olores transmitidos por el aire. ¿Ok? Listo niños, sigamos. Ahora, las recomendaciones que yo les puedo dar con respecto al cuidado de los sentidos del oído y del gusto serían las siguientes. Por ejemplo, siempre limpia los oídos con hisopos especiales. Jamás limpies con palitos o lápices, porque puedes perforar o dañar el tímpano, ¿ya? Y te puedes quedar sordo. También evitar los ruidos fuertes, ¿ya? Porque también pueden romper el tímpano. No hay que ponernos, por ejemplo, audífonos donde suenen un alto volumen, perdón. Luego tenemos lavarnos las orejas todos los días para evitar infecciones del oído. Siempre niños, recomendación todos los días lavarnos los oídos, ya porque se va taconeando la suciedad y podemos dejar de oír también. Luego tenemos que acudir siempre al médico, no otorrinolaringólogo, no así su nombre, si se siente algún malestar o dolor en el oído. Ya niños, y con respecto al cuidado del sentido del gusto, siempre debemos comer los alimentos a una temperatura normal, ni tan caliente ni muy frío, ¿ya? Además, los alimentos deben tener pocos condimentos, ¿ya niños? O también evitar las sustancias como el ají. Otra recomendación que les puedo dar sería evitar introducir objetos cortantes o puntiagudos en la boca. Jamás jugar con agujas. Se pueden dañar o también se pueden pasar. No lleven tampoco los dedos sucios a la boca porque pueden transmitir microbios. Y ahora que estamos con esto del coronavirus, mucho peor. Siempre hay que tener las manos limpias y no introducir nuestras manos a la cara o a la boca. Luego, mantengan la boca limpia, siempre cepillarnos los dientes, al levantarnos, al acostarnos y después de cada comida. ¿Ya niños? Bien, eso sería todo de mi parte niños. Les voy a dejar una pequeña ficha para que lo trabajen. Cualquier consulta me preguntan. Muchas gracias niños y bendiciones a todos.